Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio. Hoy vamos a leer y estudiar la continuación del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 hasta 18. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, amado Padre Celestial, gracias te lo damos por el día de hoy y por esta oportunidad que nosotros tenemos para estudiar su palabra. Bendice nuestra familia, nuestro estudio y bendice nuestra iglesia para que más personas puedan conocer el Evangelio, que es Jesús, que salva a las personas de la muerte y da la vida eterna. En nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Buenas. Vamos a ver qué nosotros tenemos acá. Solo para recapitular, semana passada tuvimos o estudio com o pastor Isaac, com a primeira parte do capítulo 1 e também com a introdução do livro de Ruth. Então, Isaac falou um pouquinho também que o livro de Ruth foi escrito no período de los jueces, e isto é importante também. O livro empieza com esto. Y nosotros vemos que los jueces, la historia de los jueces, vemos que la gente hacía lo que querían. Vemos que es un tiempo lleno de problemas espirituales y que las personas estaban dejando a Dios y mirando a otros dioses y todo más. Entonces vemos que es un tiempo de crisis espiritual. El libro encontramos também muito sobre a providência de Deus, né? Quando Deus provê todo o necessário para a família de Noemi, e também podemos mirar isto para nossas famílias. Vemos também muito sobre a graça de Deus, o cuidado de Deus através de outras pessoas. Podemos estudar um pouquinho também sobre vocações, né? Deus cuida de nós por meio de outros. E também veremos no livro de Ruth que temos a genealogia de Jesus. ¿Vale? Em la primeira parte do texto de Ruth, capítulo 1, está muito claro, e Isaac falou um pouquinho sobre isso também, que a terra de Israel estava passando por um período muito turbulento, um período de hambre com as pessoas, e obrigou assim a muitos a abandonar sua terra, sim, como nós outros vemos acá. E aunque estavam em terras extranjeras, a família de Noemi seguiu creyendo en el Dios de Israel. Y esto está muy claro en el libro que leemos, en el libro de Ruth. Y esto hizo posible que a su nuera, a nuera de a Ruth, también tuviera conocimiento de Dios, ¿no? Y esto es importante también en el libro, porque vemos que Noemí hablaba de su fe, tenía acciones que conducían con su fe, y esto es muy importante. Y una cosa que nosotros debemos recordar, que los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, es decir, un pueblo extranjero. Pero el matrimonio con los moabitas no estaba prohibido, como estaba con los 7 pueblos desposuídos de Canaán, como nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 hasta 3. Allí tenemos la orden de Dios para que los hijos de Dios no se casasen con aquellos pueblos. Mira que interessante, eu tenho acá
creo que todos ya conocen, la Biblia de la Reforma, y tiene un comentario en esta Biblia que habla lo siguiente. Ellos se casaron con unas moabitas. El matrimonio con las moabitas no era prohibido como si lo era con los 7 pueblos desposeídos de Canaán, y hititas, jerjeseus, amorreus, cananeus, feroceus, hivitas, jebuseus. Los moabitas y los amoabitas eran los descendientes de la unión incestuosa de Lot con sus hijas, como nosotros vemos en Génesis 19. Los moabitas no podían entrar en la asamblea de los adoradores, ni siquiera en su 10ª generación, como nosotros tenemos en Deuteronomio capítulo 23, ¿vale? También otra cosa que podemos ver en este libro, que es muy importante, que podemos hacer una comparación de Ruth, uh, o melhor, no Ruth, perdón, ahora yo miré, Noemí y Abraham, ¿no? Es una comparación que nosotros debemos, podemos pensar también. Por ejemplo, o, lo que Abraham hizo. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Que él realizó. Él actuó por fe, ¿sí? Actuó por fe. Y caminando donde Dios hablaba para él caminar. Y así también vemos que Noemi y Ruth también, podemos hablar así, también caminaron por fe. Creían que vería el Cristo, ¿no? Creían en que Dios iria prover todo lo necesario, né? E foi então por la fé que Noemi e Ruth então regressaram a Belém. Outro aspecto que também podemos ver no texto é a direção de Deus, a dependência total da família em Ele e tudo mais, né? Bueno, entonces después de la muerte de su esposo y de sus hijos, Noemí decide regresar de Moab a Belén. Y el estudio pasado, Isaac tenía un mapa que tenía la dirección que ellos viajaron, ¿no? Y Noemí realizó este viaje porque ella escuchó que el Señor había visitado a su pueblo dando pan. Y sus nueras, Orfa y Ruth, la acompañaron en el camino, una parte del camino que nosotros vamos a ver. Noemí insiste en que regresen con sus familias, pero mientras Orfa regresa, Ruth se queda con Noemí. Y esta parte de este texto que nosotros vamos a leer y estudiar un poquito en el estudio de hoy. Vamos a leer el texto y así como los demás estudios, vamos a leer el texto y hacer algunos comentarios de los versículos y también algunas aplicaciones para nuestras vidas, ¿vale? ¿Alguien puede leer el texto? Tengo en la pantalla, pero también pueden leer en sus Biblias. Ruth, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 18. José, Ya lo leo yo, sí. vale, gracias. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aun me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Sí, gracias por la lectura, José. De ¿Alguien nada. quiere hacer algún comentario, alguna cosa del texto? Si no, nosotros vamos a ir viendo versículo por versículo. ¿No? Entonces vamos adelante. Bueno, el versículo 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, aquí en el versículo 6, nosotros vemos una palabra muy importante. Jehová había visitado. Y esta palabra visitado tiene dos significados, podemos decir así. La visita con ley y la visita con el evangelio. Ahora, yo pregunto, ¿cómo es la visita de Dios con la ley? ¿Alguien? ¿Cómo Dios visita a su pueblo con ley? ¿No? Con Santiago, ira, con ¿cómo? ira, con ira. Con ira, ¿verdad? Con ira. Muy bueno. ¿No? Si nosotros vemos los textos cuando Dios visita a su pueblo, es para castigar a su pueblo con la ley, ¿no? Y vemos muchos textos que hablan así, que Dios visitó al pueblo para traer la ira, la justicia, porque el pueblo estaba con otros dioses. Y recordaos lo que nosotros hablamos de los jueces. El pueblo estaba siempre lejos de Dios. Y cuando estaban lejos, Dios visitaba a su pueblo con ira. Entonces tenía un pueblo que estaba siempre trayendo dolores al pueblo de Israel, ¿no? ¿Y cómo es la visita de Dios con el Evangelio?
¿Cómo que Dios visita a su pueblo con el Evangelio? Paz. Paz. Perfecto. Paz, cuidado, con providencia, con amor, y así podemos hablar más y más, ¿vale? Y en este texto que vemos que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Tenemos una visita con ley o con evangelio? Obvio que es con evangelio. Evangelio. Es evangelio de Dios que está acá. Dios visitó para darles evangelio. Si miramos el versículo 6, dice Dios que Dios oyó, o también podemos traducir esta palabra, que Dios recordó de su pueblo. No que Dios olvidó de su pueblo, pero que Dios miró a su pueblo. Entonces, Dios visitando a su pueblo con evangelio. Dios recuerda de su pueblo. Dios no olvida de su pueblo. Y si miramos el período de los jueces, y hablamos mucho de los jueces porque es muy cerca, la gente había olvidado de Dios. Dios todavía no se olvida de sus promesas. Dios tiene promesas para nosotros. Y hay un texto muy bueno que podemos mirar. Salmos, el capítulo 12. Vamos ver en nuestra Biblia, capítulo 12, versículos 6 a 8. ¿Alguien tiene este texto para leerlo? Salmos 12. Sí, yo lo tengo. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata que refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cerca andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Sí, acá nosotros tenemos cómo es Dios, ¿no? Que Dios no olvida de sus promesas de generación a generación. Cuando nosotros vemos otros textos de la Biblia, vemos que Dios también siempre recuerda su pueblo, no olvida su pueblo y principalmente de sus promesas. Tenemos esto. Y acá en nuestro texto tenemos que Dios había visitado, recordado a su pueblo. Y mira só, si nosotros tenemos en la Biblia la promesa de Dios, que Dios no olvida de sus promesas, que Dios recuerda siempre lo que habló. Por otro lado, nosotros vemos como el pueblo de Dios es, que muchas veces olvida de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de Éxodo, de Egipto, cuando tenemos la noche de la Pascua, la primera palabra de Moisés al pueblo fue: recuerden este mismo día. Mira, Moisés ya hablaba para el pueblo recordar lo que Dios había hecho, lo que Dios realizó para su pueblo, quitando ellos del Egipto, quitando ellos del poder del faraón. Deben recordar que fueron esclavos y ahora que deben recordar que tiene su Dios presente. O guardar el sábado, deben guardar, recordar lo que Dios realizó. Y en los días de los jueces, justo después de la muerte de Gedeón,
hubo problemas y el pueblo se olvidó y volvió a adorar a Baal. Y no, y el pueblo no recordó del Señor, del Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Pero Noemí y su familia, ellos recordaban lo que Dios había hecho. Claro, obviamente, tenían sus pecados. Quizás también su pecado fue que salieron de Belén, que salieron de la tierra de la providencia de Dios, de la casa de pan, como habló Isaac también. Pero ellos salieron de Belén y recordaban de la palabra de Dios. Si nosotros vemos el texto, vemos que Noemí había sido una fiel sierva de Jehová en Moab, una tierra extranjera. Ella había mantenido viva en su conciencia la realidad de la ayuda del Señor a su pueblo en el pasado. Y estaba esperando, si nosotros vemos esto, ella estaba esperando 10 años y estaba esperando señales de la ayuda de Dios en el presente. Porque nosotros estudiamos el libro de Jonás, ¿no? Y si vemos cuando Jonás estaba en la balena, si recordaos, él oró a Dios, habló con Dios. Y acá nosotros también vemos que Noemí estaba así, en un tiempo de prueba, pero también sabía que tenía un Dios presente. En tiempo de pruebas, la fe a veces significa dejar las dificultades que nosotros tenemos, sea hambre, sea cualquier cosa, dejar las dificultades en las manos de Dios. Y Dios siempre recuerda de su pueblo, incluso sin recibir respuestas. Muchas veces nosotros no tenemos la respuesta en el mismo día, ¿vale? Pero Dios recuerda. Nosotros muchas veces olvidamos, pero Dios recuerda. Tal fe, ¿no? de, de dejar todo en las manos de Dios se fortalece cuando nosotros recordamos constantemente como Dios nos ha ayudado en el pasado, como Dios nos ayudó en el pasado, como Dios condució nuestras vidas en el pasado. Así nosotros recordamos nuestra fe. Pero también, ahora hago una pregunta. ¿Cómo podremos recordar más de las promesas del Señor? Y saber que Dios no olvida de su pueblo. ¿Alguien? Leyendo la palabra. Perfecto. Leyendo la palabra, las historias que nosotros tenemos. Las historias que tenemos acá en la palabra de Dios no es solamente para tenernos una narrativa, es para vermos cómo Dios trabajó, cómo que Dios condució todas las cosas, mismo en las dificultades. Esta historia de Ruth, que es una narrativa, vemos exactamente esto. Dios trabajando. Que Dios no abandonó su pueblo. ¿Qué más? Una cosa muy importante. Leer la palabra y participar de la Santa Cena.
¿Qué dice Jesús en la institución de la Santa Cena? Haced esto en memoria de mí. O sea, cuando nosotros vamos a la Santa Cena, tenemos el recordatorio de que Dios cumplió su promesa por nosotros, para darnos su perdón, su vida, su salvación para nosotros. Entonces, cuando tenemos esto, la Santa Cena, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros recordamos de cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios ayuda a su pueblo y cómo Dios recuerda siempre su pueblo, cómo Dios, como hablamos acá, ha visitado su pueblo y ha visitado en Jesús nuestra vida. Por supuesto, nosotros olvidamos muchas cosas. Quizás leemos las historias de la palabra de Dios, leemos la historia de Abraham, de Ruth, de Jacob, de várias histórias e muitas vezes nos olvidamos. Nos olvidamos. Pero una, la, quando nós nos olvidamos, também é uma bendição de Deus. Porque Deus, Ele habla, tus pecados são perdonados. E isto nós nos olvidamos de los pecados. Deus olvida sempre de todo que nós hicimos de mal. Incluso, Ele cubre nossos pecados com a sangre de Jesus. ¿No? Entonces, tenemos esto também com uma bendição de Deus para nós. Quando nós olvidamos de nossos pecados, porque Jesus morreu para nos dar isto. Pero, para que não olvidemos de suas promessas, de amor, de cuidado, temos a Escritura, a Santa Cena, né? Para não olvidarmos disto. Assim também, como falou Moisés, que devemos falar constantemente de la lei de Deus a nossos hijos, quando nos levantamos, quando caminhamos, ou quando vamos acostar-nos, sempre vamos falando de la palavra de Deus, para termos o recordatório de quem é Deus para nossa vida. Bueno, Noemí regresa porque o Senhor visitou a su pueblo dando-lhes pan. Aqui vemos a fidelidade de Deus ao prover, incluso depois de la disciplina, hambre e exílio. ¿Alguna pergunta? Não? Vamos adelante, então. El versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa, en su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos y en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin cesar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Un texto muy fuerte también. Noemí habla 3 veces para que sus
nueras vuélvanse, pero Ruth se queda con ella, ¿no? Pero muy, muy interesante este texto. ¿Alguien quiere hablar alguna cosa de este texto? Bueno, en el versículo 6, nosotros vemos que Noemí aprende que el Señor visitó a su pueblo, que Dios entregó el alimento, y entonces ella decide regresar a su casa. A sus nueras, Ruth y Orfa, van con ellas parte del camino, como nosotros vemos acá, pero luego vemos que ella trata de convencerlas de que regresen a su casa, a sus dioses, a sus padres, porque ella no tenía cómo tener sustento a ellas. Tampoco ellas tenían alguien para traer sustento. ¿Y por qué Noemí hizo eso? ¿Por qué Noemí habló para que ellas volviesen a su pueblo? Creo que, y podemos ver esto por tres razones en esta parte del texto. La primera razón, porque Noemí habla así con sus nueras para que puedan regresar a sus casas, por causa de la miseria de Noemí. Primero, la historia destaca esta miseria de Noemí. Tenía, tenía su esposo, tenía sus dos hijos, salió de Belén también con su familia para tener a comida, y Noemí perdió todo, todo, no tenía más comida. Y entonces, cuando ella tiene esta miseria, ella habla: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué irán conmigo? Tengo aún más hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos. Vuélvanse, hijas mías. En otras palabras, ella estaba en miseria y Noemí no tiene nada que ofrecerles. Su condición es la peor. Se Orfa e Ruth tratam de ser fieles a ella e ao nome de seus maridos, não habrían encontrado nada mais que dolor e mais hambre, mais sofrimento. Por lo tanto, conclui ao final do versículo 13 que nós leemos: No, hijas mías, que son más amargas conmigo que vosotras, porque la mano del Señor ha sido descargada contra mí. O sea, no vengan conmigo, porque Dios está contra mí. Tu vida puede ser tan amarga como la mía. O sea, van a tener solamente sufrimientos. Y la segunda cuestión, que por qué ella habla así con sus nueras, es una costumbre israelita, ¿no? Porque se miramos, e Isaac falou um pouquinho sobre isto semana passada também, a costumbre era que quando o esposo israelita morria, su hermano ou pariente cercano se casava com a viuda para continuar o nome del difunto. É o que chamamos de la lei del lebrirato. Isaac falou um pouquinho sobre isso. Isso nós outros encontramos em Deuteronômio. Então, Noemi se refere a esta costumbre quando habla com suas nueras. Eu não tenho mais hijos, tampouco tenho um pariente próximo. Ella quizás não recordou que tinha um pariente, pero ella piensa que é impossível
para Ruth y Orfa continuasen con ella y tuviesen el nombre de la familia, la continuación del nombre de la familia, porque ella era muy vieja y no podría tener hijos. Pero acá nosotros podemos tener una lección del texto, ¿no? Ruth, Noemí habló que la mano de Dios estaba contra ella. Y cuando nosotros hablamos que Dios está contra nosotros, generalmente vemos solamente nuestra desesperación. No vemos que Dios está trabajando en nosotros. Es difícil, claro. Es muy difícil ver esto. Pero la mano de Dios no es para que nós nos alejemos del camino del Señor, mas no es para fortalecer nuestra fe, para tener más certeza de que Él está presente en nuestras vidas. Incluso cuando nosotros tenemos días difíciles, Dios está presente, ¿no? Y mira que Dios pone el sufrimiento para traer cosas mayores, ¿no? Por ejemplo, tenía la hambre. La familia de Noemí salió de Belén. Después, Noemí perdió todo para que ellas pudiesen volverse a Belén y Ruth casarse nuevamente y Dios traer del vientre de Ruth el descendiente de David y así también llegar hasta Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos los sufrimientos y solamente miramos esto, pensamos que Dios no quiere hablar más con nosotros, quiere solamente algo malo de nosotros, pero no, Dios está trabajando. Recordaos lo que nosotros hablamos del versículo 6. Dios no olvida de su pueblo. Jamás, jamás. Dios tiene la providencia para nuestras vidas. Y la tercera razón para los versículos que nosotros leemos agora, vemos la fidelidad de Ruth a Noemí. El versículo 14 dice que Orfa besó a Noemí y se fue. Se fue a sus dioses, por más que Noemí habló de la palabra de Dios, habló de cómo Dios trabajó con el pueblo, guió el pueblo y todo más. Orfa se quedó con miedo, quizás, y volvió a su pueblo. Ni siquiera la otra súplica en el versículo 15 despedió Ruth, porque Ruth se quedó con Noemí. Y esto es más sorprendente también en el texto, porque Noemí habló del futuro, habló que no tenía más nada para ofrecerla, no tenía más nada para cuidar de ella. Pero Ruth se quedó con ella a pesar que no tiene más esperanza del futuro, ¿no? Y Ruth se quedó. Y habla de una forma muy amorosa. Después nosotros vemos esto. Su Dios será mi Dios, porque ella conoció la palabra de Dios, ¿no? Conoció quién Dios es, qué Dios realizó en fin, ¿no? Y aquí mira cómo es importante nosotros hablarmos de nuestra fe, hablarmos mismo en el sufrimiento, hablarmos que tenemos un Dios que no se olvida de sus promesas, hablar de un Dios
que está presente en su pueblo. Y esto es muy importante para nosotros. Tenemos el recordatorio y también para nuestro prójimo conocer este Dios, ¿no? Cómo Dios nos ayuda. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Hola, pastor. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Es bien, gracias a Dios. Es que esta historia de Ruth, de Noemí, de Orfa, me hace acordarme de mi suegra, ¿no? Mi suegra fue una suegra maravillosa y yo tengo ahorita dos nueras también, ¿eh? Y trato a mis nueras de verdad con cariño, acordándome siempre de mi suegra que también fue igual conmigo, ¿no? Y trato pues de que ellas se sientan bien conmigo y todo eso. Esa historia de verdad que me encanta, la historia de Ruth, de Noemí, su suegra, ¿eh? Sí. Y Olfa, bueno, Olfa agarró su propio camino, ella se fue eh, Mm. para lo que ella creía que era, ¿no? Sí, verdad. Por más que nosotros vemos que Noemí habló de su fe, tenía una buena relación con sus nueras, ¿no? Ujú. Y nosotros sabemos que nuestra fe no es solamente por medio de palabras que las personas ven, pero también No, nuestras acciones. Entonces, acción. sí, vemos que Noemí tenía esto con sus nueras. Tanto que el texto habla que ellas lloraron mucho, porque Noemí habló, vuélvanse a sus familias, A tu vuélvanse familia. a sus dioses, ¿no? Ujú. Esto es, pero vemos que algunas personas creen, reciben la palabra y otras no. Y otras no. Sí. La verdad. ¿Alguien más? Bueno. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa y regresa. Ruth, sin embargo, se aferró a Noemí. En esta palabra se hace eco a Génesis 2, aferrarse, e indica aliança, uma lealdade profunda. É o que nós outros vamos a ver, né? Uma lealdade profunda de Ruth con su suegra. Bueno, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez a su voz, lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvate tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Este texto es muy interesante. Y muchas personas usan este texto cuando tienen una ceremonia de noviado, algo así, pero es de una nuera hablando con su suegra. Pero es importante que Dios, tu Dios, es mi Dios, né? Y de donde tú murieres, moriré yo. Esto es una cultura que vemos en el Antiguo Testamento que sus muertos se quedaban juntos, né?
Su familia tenía una tumba y toda de la familia se quedaba junta en esta tumba. Por eso que tiene esta palabra también, ¿no? Bueno, mientras Orfa, yo, Orfa vuelve, Orfa resuelve volver a su casa y casarse nuevamente con otra persona de su pueblo. Ruth demostró su amor a Noemí ao convertir-se em sua hija, praticamente uma hija, porque ella não tinha mais descendência, ¿vale? Então, Ruth se quedou com Noemí. E este verbo se quedou, ¿no? É a palavra que expressa um apego fiel e sincero a uma relação personal. Ruth, la Moabita, né? Na antiga adoradora de Baal, quizás de outros deuses, agora está demonstrando uma fidelidade a Noemi. Ou seja, como ela habla, tudo que Noemi creia, ela também vai crer. Ruth quer compartilhar o futuro de Noemi, su vida, su hogar, su fé, hasta la muerte. E esta é uma promessa de fidelidade sincera e para a vida e também para a morte. A fé de Noemi foi certamente tão efetiva. A charla que eles tiveram, o que Noemi creía foi tão forte, incluso em la dificuldade, né? Ao ponto de ella hablar, não tenho mais nada, o que me resta é volver a Belém, né? E agora ella resuelve ejercer la fe en Dios, el Jehová, ejercer su fe junto con su nuera, porque ahora ella dejó por completo sus dioses. Una extranjera ahora cree en Dios. Cree en Dios. Una extranjera ahora vemos que es descendiente, ¿no? de Jesús. Su genealogía está allí, a Ruth, ¿no? Una extranjera. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros también somos extranjeros de Dios, del pueblo de Dios. Pero el cielo y la tierra es para nosotros también, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos hablar acá? Uma coisa muito importante, né? Que nós devemos hablar de nossa fé. Hablar de quem é Deus para nós. Noemi falou, Ruth criou. E se nós vemos em las outras histórias também, que as pessoas hablavam e as pessoas creiam também. Por exemplo, quando temos a história de Moisés, que foi e falou com seu suegro, Jetro, e lhe contou todo o que o Senhor havia feito ao faraó, a los egipcios, por amor a Israel, todo o que Jeová havia hecho e librado o pueblo. Jetro se alegrou com a liberação do pueblo, e vemos que Jetro habla o seguinte. Eu tenho acá o texto. Agora sei que o Senhor é maior que todos os dioses. Ou seja, Moisés falou de como Deus actuou e Jetro, por la palavra de Moisés, falou: agora sei que o Senhor é maior que todos os dioses. Mira, alguém falou. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y acá vemos
Ruth creyendo también por oír la palabra. Y si vemos también la historia del Nuevo Testamento, cuando Pablo está encarcelado, que tiene la guardia, los soldados, todo en vuelta de él, y él estaba preso, pero en la prisión, él alaba a Dios. O sea, tenía sufrimiento, dolores, tenía angustia quizás, que es un ser humano, pero alaba a Dios. Y además de esto, él escribe una carta a los filipenses, que es la carta de la alegría. Nesta carta ele estava preso. E habla de la carta de la alegría, porque sabia que Deus estava usando su sufrimiento, estava usando su prisión para levar mais pessoas a Cristo, para levar mais pessoas a conhecer a palavra de Deus. E aconteceu isto. Muitas pessoas conheceram o Evangelho e falavam, ¿por que ele canta? ¿Por que ele habla assim? Porque ele conhece que tiene el Señor Dios que no olvida sus promesas. El Señor no olvida sus promesas. Y como nosotros hablamos, Dios no olvidó de nuestro mayor sufrimiento, el pecado, la muerte. Y Dios envió su Hijo para morir por nosotros y darnos vida eterna, ¿no? Y aquí, en esta pasaje que nosotros leemos, estos versículos, el Señor está trayendo a Ruth a la fé. Ciertamente usando como testemunho persuasivo a experiência de Noemi, de la gracia a través de la aflicción. Un Dios que se revela en un vale de sombras, ¿no? Y conduce a su pueblo. Este Dios se reveló a Noemi, estava presente, e Noemi, com sua confiança, habla de sua fé. Este é nosso maior certeza. Bueno, Ruth, moabita, gentil, excluida de la congregación, conforme nosotros hablamos en el inicio, tenemos el Deuteronomio 23, esto, confiesa la fe en el Dios de Israel. Su declaración no es solo una lealtad familiar, sino una confesión de fe salvadora. El Espíritu Santo obra a través de la palabra escuchada de Noemi. La palabra viene por el oír de nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar? Sí, Pastor Alison, Antonio por aquí. Sí, Es interesante ver cómo se pueden sacar inclusive varios prototipos, ¿no? De lo que podía ser el Evangelio, lo que puede ser la iglesia peregrina, la iglesia migrante, la iglesia, vamos, lo que hacemos nosotros también, ¿no? En el reflejo de lo que hacía Noemí, porque ellos salieron de su pueblo para buscar algo mejor y en ese devenir encontraron a Ruth, estuvieron predicando el Evangelio, en el buen sentido de la palabra, no solo con la predicación de la palabra, sino también con el ejemplo, a tal punto que, como bien remarcas en varias oportunidades, una extranjera, una que estaba apartada, una persona que estaba lejos del Dios verdadero, sino que estaba con otros dioses, es capaz de profesar esa fe verdadera y hacer juramento inclusive por Jehová, ¿no? En nombre de Jehová para que sea Jehová el que le dé o que le quite. Vemos el ejemplo también de lo que puede pasar con la predicación en una iglesia misionera. Como Ruth, muchos se pueden convertir. Como Orfa, pues abandonarán el camino a la mitad del mismo y renunciarán a ese evangelio. Y no por eso el trabajo se detiene, ¿no? Y pues eso, ver cómo Dios puede hacer la obra de la nada con su palabra, como bien dicen. sí, perfecto, Antonio, perfecto, ¿no? Cómo Dios trabaja por medio de nosotros, ¿no? Como
nosotros siempre hablamos, ¿no? Si Dios quiere, Él puede enviar ángeles para predicar su palabra, pero no, Él pone personas. Pone a nosotros como pastores, pone personas que están en la escuela, pone personas que están trabajando, y allí donde nosotros estamos, nuestra palabra y nuestras acciones van a hablar del Jesús, ¿no? Y así más personas extranjeras que no conocen la palabra verdadera de Dios, ¿no? Pueden oír esta palabra y conocer el amor, el evangelio de Dios, que Dios viene a nosotros por su evangelio de amor, de cuidado, ¿no? Que Dios ama a su pueblo, a todos nosotros, ¿no? Y esto es muy importante mismo. Gracias por su colaboración y por darnos este recordatorio también. Para nosotros que la iglesia IEL es una iglesia misionera. Todos nosotros somos IEL. Todos nosotros debemos hablar de la palabra de Dios también para nuestro prójimo que no conoce esta palabra. ¿Alguien más? Si no, yo tengo algunas aplicaciones para nosotros también, porque siempre vamos a hablar, 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 pero siempre va a tener más cosas, ¿no? La palabra de Dios es fantástica y siempre vamos a tener cosas para hablar y agora yo tengo algunas aplicaciones también, aparte de la misión, aparte que Dios habla por medio de nosotros, tengo otras cosas también. Bueno, primero, el gobierno soberano de Dios. Dios es todopoderoso, reina en todos los asuntos de los hombres. Él gobierna las naciones y gobierna las familias. Su providencia se extiende desde los fines del mundo hasta su cocina. Semeamos como las mujeres de la fe del Antiguo Testamento. Dudaram de muitas coisas, pero não dudaram do que Deus estava involucrado em cada parte de suas vidas e que nadie poderia detener sua mão. Ele dá lluvia e quita a lluvia. Ele dá vida e quita a vida. En ele vivamos, nos movemos e existimos. Nadie, ni siquiera un palito de diente, se entiende bien, excepto en relación con Dios. Es el todo de la realidad que todo lo abarca, que lo impregna en todo. Noemí tiene razón y debemos seguirla en esta convicción. Dios Todopoderoso reina en todos los asuntos de los hombres. La misteriosa providencia de Dios. A veces son muy difíciles. Dios había tratado con Noemí con amargura, al menos a corto plazo. Tal vez alguien diga, todo se debió al pecado de ir a Moab y casar a sus hijos con mujeres extranjeras. Tal vez sea así, pero no necesariamente. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová lo libra de todas ellas. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento promete que los creyentes escaparán de las aflicciones de la vida, pero supongamos que la calamidad de Noemí se debió a su desobediencia. Esto hace que la historia sea doblemente alentadora, porque muestra que Dios está dispuesto y es capaz incluso de convertir sus juicios en alegrías. Si Ruth fue traída a la familia debido al pecado, es doblemente sorprendente que la haya convertido en la abuela de David, un antepasado de Jesucristo. Nunca pienses que el pecado de tu pasado significa que no hay esperanza para el futuro. Y por fin, los buenos propósitos de Dios. Dios no solo reina en todos los asuntos de los hombres y no solo su providencia es a veces difícil, sino que en todas sus obras se hacen para el bien y la fidelidad de su pueblo. ¿Quién hubiera imaginado que el peor de todos los tiempos, en el periodo de los jueces, Dios se movía silenciosamente a través de las dramas de una sola familia para preparar el camino para el rey más grande de Israel? Pero no solo eso,
sino que estaba trabajando para llenar a Noemí, Ruth, Boaz y sus amigos con grandes alegrías. Si ha sucedido algo en tu vida que ha hecho que tu futuro perezca perdido, aprende de Ruth que Dios ahora está trabajando para darte un futuro de esperanza. Confía en Él. Espera pacientemente. Las nubes siniestras están llenas de gran misericordia y romperán con la bendición sobre tu cabeza. Bueno, para terminar nuestro estudio, tengo algunas preguntas. A ver, ¿por qué Noemí decidió regresar a Belén? Porque no había alimentos, ¿no, pastor? Perfecto. No había alimento. ¿Por qué aconsejó Noemí ¿qué aconsejó Noemí a sus nueras? Que cada quien siguiera su camino. Sí, verdad. Busque su pueblo. Ujú. ¿Por qué Noemí pensó que no había esperanza para ellos en Israel? Porque no tenían quien cumpliese la ley del levirato, no tenían futuro, eran mujeres Verdad. solas. Perfecto. ¿Qué hizo Orfa? Se fue Sí, besó a su suegra y regresó, se fue. a su pueblo. Sí. ¿Qué hizo Ruth? Se quedó con Noemí. Se aferró firmemente a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Perfecto. ¿Quién nos enseña esta diferencia? Que ante la palabra de Dios, algunos rechazan y otros, por gracia, permanecen en la fe. ¿Qué significa la afirmación? Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Es una Ella, confesión de fe, ¿cierto? Sí, confiesa su fe en Dios de Israel. ¿Cómo apunta a Cristo la promesa de Ruth de permanecer hasta la muerte? Cristo también prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y fue fiel hasta la muerte en la cruz. ¿Qué aprendemos de Noemí? Que incluso en... confiaba en Dios. Perfecto, Confiaba en Dios. A pesar de lo que estaba pasando en su vida, ella confiaba en Dios. confiaba en Dios. Perfecto. ¿Qué aprendemos de Orfa? Que muchos eligen regresar al mundo en lugar de permanecer en la fe. ¿Qué aprendemos de Ruth? Que la fe es un don de Dios, conduce a la confesión pública y nos inserta en el pueblo de Dios, los extranjeros. ¿Cómo señala Ruth el Evangelio? Así como ella, siendo extranjera, fue injertada en el pueblo de Israel, nosotros a través de la fe en Cristo fuimos hechos ciudadanos del reino de Dios también. Bueno, esto es nuestro estudio para hoy. Yo voy a cerrar la grabación y si tenemos más alguna pregunta, alguna cosa para hablar, podemos hablar también. Que Dios bendiga a todos. Hasta la próxima.